segmento que nos propone la gente de Famil. Recordá, Famil te espera allí en las oficinas de España 3134. Famil nos da la chance de vivir mejor, así que obviamente pasate por las oficinas, asesorate. Tenés una gran posibilidad de tener una cobertura muy amplia, que no solo se da para la ciudad de La Verdad, sino también para la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba. Así que aprovecha eso. Si los chicos estudian, te diría que es algo de mucha comodidad, saber que contás con el respaldo de Famil. Además, Famil te da la posibilidad de manejar todo a través de la aplicación en tu teléfono móvil. Tenés de ahí la posibilidad de gestionarte lo que quieras de una manera muy rápida y dinámica. Así que pasate por Famil, España 3134, asesorate y elegí obviamente el plan que más te queda a medida. Para vos que sos solo, grupo familiar, lo que quieras. Tenés la posibilidad de asociarte con la gente de Famil. Bueno, vamos a meternos en esta charla interesante. Tenemos aquí a la doctora Valentina Tancredi, que hoy nos visita para charlar un poquito sobre esto que es la semana, como decíamos, de prevención y concientización sobre la muerte súbita, que es un tema que lamentablemente cada tanto tenemos y hay que anunciar lamentablemente el fallecimiento de alguien. Es una cuestión compleja que tiene su semana. Doctora Valentina, ¿cómo va? Valentina. Valentina, qué bárbaro. Bueno, hay mucha gente que prefiere, ¿no? No, Valentina. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación para charlar un poquito sobre este tema que, a ver, nos parece muy importante y nos parece que hay que tocarlo obviamente con médicos profesionales, obviamente que saben de esto, para llevar un poco de información clara. Hoy día hay mucha desinformación sobre estas cuestiones. Exactamente. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por recibirme. Me parece súper importante que cada año sea más visible esto de la semana de concientización y prevención de la muerte súbita. Sí, como vos decís, hay mucha desinformación en redes, justo lo estábamos hablando. Por eso es importante que los profesionales salgamos a hablar. Perfecto. Bueno, básicamente por ahí para los que desconocemos, ¿qué es la muerte súbita? Bien, la muerte súbita es la parada repentina del corazón en su función de bomba, ¿sí? Todos sabemos que el corazón es una bomba, es un músculo que inyecta la sangre y hace posible que el oxígeno llegue a los órganos vitales, el riñón, el cerebro, ¿sí? De un momento para el otro, por diferentes causas, que son muchas, el corazón deja de funcionar como bomba, ¿sí? Y ahí es donde se produce la muerte súbita. Bien. ¿Tiene una explicación de por qué se da? Mayormente la causa es una arritmia, ¿sí? Ahora, el origen de esa arritmia, que es una arritmia mortal, me gusta aclarar esto porque vamos a escuchar que nuestra abuela, nuestro tío tiene una arritmia y vos decís, se va a morir. Claro. Hay diferentes tipos de arritmia. Arritmia, por definición, es la falta de ritmo cardíaco organizado. Nosotros, como dije, el corazón es un músculo, es una bomba que tiene un sistema eléctrico propio, ¿sí? Tiene un marcapaso que marca el pulso cardíaco constantemente. De hecho, es independiente del resto del cuerpo, por eso es que podemos tener muerte cerebral y el corazón sigue latiendo. Claro, ¿sí? Ese ritmo siempre es regular, constante. Cuando aparece una arritmia, ese ritmo deja de ser regular y es desorganizado. Hay diferentes arritmias, las mortales, que hacen que ese ritmo irregular disfuncione de tal manera el corazón que no pueda ejercer la función de bomba, ¿sí? Y ahí no puede llegar sangre al riñón, al cerebro y se produce la muerte súbita. Hay otras arritmias que no son mortales, que generan una descoordinación en la regularidad del corazón, pero es otro tipo de alteración, ¿sí? Me gusta aclararlo siempre, porque la definición de arritmia es muy amplia. Muy amplia, claro, tal cual. Y tiene obviamente diferentes lecturas, ¿no? Por eso exactamente. Y después otra causa de muerte súbita puede ser que directamente el corazón, ese marcapaso natural que tenemos y manda el impulso eléctrico, deje de funcionar, ¿sí? Vuelvo a insistir, las causas son múltiples. Dependiendo de la edad, el rango etario, las causas más frecuentes son en los mayores de 35 años, todo lo que es cardiopatía isquémica, infarto, angina de pecho, que se da por malos hábitos, tabaquismo, hipertensión no controlada, dislipemia, que genera que una arteria, el corazón, vuelvo a insistir, es un músculo que necesita que arterias por fuera le lleven sangre. Cuando una arteria se tapa, se produce un infarto. Y eso crea un desbalance eléctrico que hace que se genere la arritmia. Esa es la principal causa en los mayores de 35 años. No hace tanto que hablamos de muerte súbita, ¿no? No hace tanto que hablamos de muerte súbita. De hecho, la semana de concientización y prevención
de la muerte súbita está desde el 2015, impulsado por la Federación Argentina de Cardiología y la Fundación Cardiológica Argentina. No hace tanto si nos ponemos a hablar de muerte súbita. Claro, claro. Porque, a ver, uno cada tanto lamentablemente tiene que leer algún título con referencia a esto y decir, muerte, pero a ver, tenía 20 y pico de años, 30 años, y es una cosa increíble eso. Bueno, en los menores de 35 años, las causas de muertes súbitas son en general de otras causas. Por ejemplo, cardiopatías congénitas, enfermedades que uno trae estructuralmente o de la parte eléctrica del corazón desde que nace, ¿sí? Y que a veces se pasan toda la vida sintomática hasta que se hacen sintomáticas. Claro, claro. Lo bueno de ambas etiologías, tanto los mayores como los menores de 35 años, es que en general son reconocibles con una evaluación cardiológica. Ajá. Bien, o sea que eso que siempre se dice, el control al médico, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, definitivamente. Después tenemos otro tipo de entidades y que son las que por ahí generan más revuelo, como la muerte súbita asociada al deporte. Claro, el concepto es, bueno, el deportista es saludable, fíjate, hacía todo bien y se murió igual. Bueno, ella ya es otra entidad que el concepto es el mismo, la muerte súbita de manera inesperada, potencialmente reversible, que se da dentro o sea, haciendo la actividad física o de 1 a 24 horas posterior a realizar la actividad. Y eso tiene otros orígenes, ¿sí? Si bien el mayor porcentaje de muerte súbita en el deporte se dan de deporte amateur, en mayores de 35, claro, esto que hablábamos hace un ratito, tal cual. En veteranos, en torneos que por ahí no son tan estrictos con los controles, vemos en profesionales. De hecho, el año pasado, si no me equivoco, el 22 de agosto, fue en la Copa Libertadores el jugador de Nacional, claro, que hizo la muerte súbita en el campo de juego. Y obviamente que ese jugador tenía los controles hechos, ¿sí? Pero bueno, después hablando ya más de la parte deportiva, tiene otras connotaciones. El concepto del deporte salud a veces es medio erróneo. El deporte no siempre es sinónimo de salud, las exigencias, las demandas que requiere ser un deportista de alto rendimiento ya es un factor de riesgo a nivel cardiovascular. Claro, qué bárbaro eso, bueno, sí, por eso digo que desconocemos mucho y hay mucha mala información sobre esta cuestión. Exactamente. Esto no quiere decir que hacer deporte sea malo, pero sí que requiere controles diferentes a nivel cardiológico que los controles habituales de una persona que no hace deporte de alto rendimiento, por ejemplo. Claro. Qué bárbaro eso. Bueno, mucha situación también de lo que es infarto y demás cuestiones. Digo, eso hay una manera también de saberlo. Hemos tenido datos en los últimos días de gente que por ahí se ha infartado y no sabía que estaba pasando por ese proceso. ¿Eso verdaderamente ocurre? ¿Se da? ¿Es normal? Sí, por supuesto. Depende del tamaño del infarto, digamos, de la arteria que se tapa, el segmento del corazón que se está afectando. Y también depende del paciente. Muchos pacientes vienen con terrible dolor de pecho y tienen un infarto que no es tan grande y otros tienen un terrible infarto y vos decís cómo no tiene dolor, pero eso depende de la tolerancia al dolor que tenga la persona. Pasa mucho en las mujeres que tenemos mayor tolerancia al dolor por una cuestión biológica, que son las que por ahí vienen y tengo una molestia y se están reinfartando. Y eso es más común en las mujeres. ¿Cuáles son los síntomas que tenemos que mirar, digamos, o a los que tenemos que estar atentos cuando estamos en una situación como esa? Los síntomas clásicos del infarto, si es vos lo que me preguntás, es un dolor de pecho, centro torácico, que puede ir desde la mandíbula hasta el ombligo, que en general se irradia, se puede irradiar al vaso izquierdo, a la mandíbula, sentir una sensación de presión en la garganta. Es bastante, en los libros se describe como algo muy característico. Y lo vemos en la práctica diaria, más que nada en los hombres. Pero después tenemos las mujeres, que como te digo, tienen otra tolerancia al dolor y lo manifiestan de diferente manera, simplemente como un malestar, o se sienten nauseosas, o una bajada de presión. Es muy inespecífico, por eso los controles son importantes. Claro, tal cual, hay que estar atentos todo el tiempo, sí. ¿No? Qué bárbaro, qué tremendo, por favor. Bueno, es un músculo, el corazón. El corazón es un músculo. Pero es un órgano noble, digo yo. ¿Es un órgano noble? Es un órgano noble, sí. Vemos infarto de un paciente y después entra con otro infarto y vos decís, ¿cómo sigue viviendo así? Es un órgano noble. Lo único que necesita es actividad física, controles y no mucho más. Y no mucho más que eso, no mucho más. Tiene hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Exactamente. El modo, bueno, esto para nosotros es un modo de vida extraño, todos sedentarios, es cuestiones. Sí, yo creo que la clave es movernos. De hecho, los últimos estudios, hacen hincapié mostrando los beneficios, que ya lo sabemos de Hipócrates, que el cuerpo está hecho para moverse. O sea, la gente se enferma y muere por no moverse.
Y la pandemia de sedentarismo que teníamos y más en los chicos es terrible, es terrible. Yo le digo a los pacientes, obviamente que las dietas restrictivas no sirven. Siempre vamos a tener un permitido, es imposible no hacer una transgresión en la dieta o en el, es mejor decirle en el hábito saludable de las comidas. Pero bueno, la clave siempre es contrarrestar con la actividad física. Todos esos fármacos que nosotros vemos, que la cardiología es una de las ciencias que más se basa en la medicina basada en la evidencia. Hacemos estudios de investigación constantemente probando qué medicamento es mejor, que no. Bueno, todos los beneficios que vemos con los medicamentos modernos, que salen ahora, que está de moda para adelgazar, lo hace la actividad física. Ni más todos ni esos menos. beneficios Ni más ni menos. Obtenés lo mismo haciendo actividad física. Pero bueno, hay que moverse. ¿Por qué nos cuesta tanto? Digo, No sé. si entendemos que ese que es por ahí, que hay que hacerlo, digo, ¿por qué nos cuesta tanto? Es que está hecho todo para que no nos movamos. Para que no nos movamos. En realidad. Sí, yo le trato de inculcar a los pacientes el hábito de moverse constantemente, estando en el trabajo, aunque sea salir, caminar, dar una vuelta a la manzana. No sé, hacer 20 sentadillas mientras esperás que se caliente el agua del mate, todas esas cosas suman. Y de hecho, los últimos estudios de investigación, que ahora se usa mucho la inteligencia artificial, los relojes inteligentes, demuestra eso, la gente que más pasos hace por día es la que menos se muere. Claro, qué bárbaro. Contando entre 8.000 y 10.000 pasos por día sería un hábito saludable. Bien, ¿problemas de corazón se puede dar a cualquier edad, Valentina? Se puede dar a cualquier edad, exactamente. Hay que estar atentos a los chicos también en la actualidad, o con esto que decís vos del sedentarismo, de por ahí los sobrepesos, que también obviamente son exigencias, definitivamente, ¿no? Sí. También hubo una cuestión que siempre lo nombro porque quedó ahí como tabú, pero es real, el tema del COVID. Y digo el COVID porque todos estuvimos pendientes de la pandemia en ese momento, pero lo que son infecciones en general pueden afectar el corazón también, ¿sí? Las infecciones causan un estado general de inflamación, fiebre, y eso pueden llegar a ocasionar una miocarditis, que es una afección del músculo cardíaco, que muchas veces pasa desapercibido. Nosotros tenemos el cuadro gripal o gastrointestinal, hacemos reposo, salimos y tomamos bien, pero eso puede haber dejado una pequeña secuelita en el corazón y que años más tarde puede ser descubierto, y lo estamos viendo hoy con los métodos como la resonancia cardíaca, que antes por ahí no teníamos tan disponible. Claro. Están todo el tiempo estudiando, todo el tiempo leyendo, todo el tiempo... todo el tiempo hay cosas nuevas para tener. Sí, tal cual. ¿Estamos bien en Argentina con esto, con la llegada de nuevas cosas y demás? ¿Se está trabajando bien en eso? Sí. Argentina, en la parte de cardiología somos pioneros. Desde Favaloro, claro, obviamente. Hasta Palmás. Palmás es un médico radiólogo que poco se conoce de él. Es el que inventó el stent. Mirá vos. O sea, no solo teníamos a Favaloro, que creó el bypass cardíaco, que curó millones de enfermedades cardiovasculares. De vida, claro. Sino que Palmás mejoró, que es la colocación de un stent. Hoy, en vez de hacer una cirugía corazón abierto, colocamos un stent a partir de un procedimiento endovascular, y eso también fue un argentino y se usa en todo el mundo y salva millones de vidas. Así que sí, Argentina es pionera en cardiología. Qué lindo. Somos obviamente una cuestión, el argentino es raro, ¿no? Digo, tenemos esto y después nos boicoteamos solos nosotros. Es raro. Sí, igual yo siempre digo que en salud los médicos argentinos estamos acostumbrados a trabajar con lo mínimo, y creo que de ahí viene también la grandeza de rebuscarla y el ingenio del médico argentino de tratar de sacar de donde sea una solución. Claro. No por nada tenemos los médicos que tenemos. Tal cual. Valentina, ¿cuándo hay que arrancar con los controles rutinarios específicos? Así, bueno, en algún momento uno puede tirarse un poco a chanta. ¿Hasta qué edad uno puede tirarse a chanta y después ya tiene que entrar con los controles específicos y puntuales? Bien, un control anual después de los 20 años con un médico clínico tiene que ser siempre, ¿sí? Después, aunque sea una visita al cardiólogo, una vez al año hay que hacer después de esa edad. Y ni hablar si uno hace actividad física de alto rendimiento, ¿sí? Los mayores de 35 son los pacientes que más vigilados deben estar. Bien. Yo siempre les digo, un electro una vez al año no se le niega a nadie. Si hacemos actividad física de alto rendimiento, o sea, ¿qué es alto rendimiento? Entrenar más de 10 horas por semana, por ejemplo. Bien. O hacer una actividad competitiva, estar participando de un torneo, ¿sí? Por más amateur que sea.
Eso es, sí, mínimo un electro, y después el cardiólogo evaluará los estudios complementarios, que por lo general son ergometría, ecodoppler cardíaco. Claro. Tenemos, a ver, mucha actividad en Olavarría de lo que es el mundo de los veteranos, en todos los deportes, ¿eh? El fútbol, el pádel, sea hombre o mujer, digamos, eso ha crecido exponencialmente, está buenísimo. ¿Vos notás que hay controles esa gente? Yo a veces, a ver, ¿por qué lo digo? Tengo muchos amigos que solamente van ese día, que puede ser un sábado o un domingo, a jugarse un partido de fútbol, con todo lo que eso implica y significa. Sí, eso es lo que más nos preocupa, porque primero no dar el mensaje erróneo que el deporte no lo tenés que hacer, sí lo tenés que hacer, pero dentro de un marco de seguridad, ¿no? De hecho, en algún momento, en toda esta manía que tenemos de la jornada de muerte súbita, con esto que te contaba de los residentes, que hacemos campañas y eso, en algún momento presentamos un proyecto de los controles que deberían tener, o la planillita que deberían firmar los de tal torneo que se había hecho muy de moda antes de jugar. O sea, un control, o sea, y brindando la facilidad de, bueno, quedó en la nada obviamente, pero sí, todos debería ser una exigencia del torneo, ¿sí? Debería ser una exigencia del torneo tener un acto físico hecho por un cardiólogo. Un cardiólogo, claro. ¿Sí? O un médico afín, que puede ser un deportólogo. Esto un poco yo creo que se va a empezar a regular. Nosotros contamos con una ley de la muerte súbita que se dictó en el año 2015, pero se reglamentó en el año 2022. O sea que ya se le dio como un marco legal. Nosotros, no me acuerdo en Olavarría en qué año fue, en el 2018, que tenía la ordenanza de ciudad cardioprotegida. Y en ese momento como que se había empezado un poco a, bueno, esto de que haya desfibriladores en cerca, lugares, claro. Exactamente, en los lugares públicos donde había alto tránsito. Esto de los aptos deportivos también se había empezado desde la municipalidad. De hecho, se hacían las jornadas que las hacíamos de control de niño y todo, con toda la evaluación cardiológica, traumatológica. Pero bueno, después como que se fue fumando. Pero la ley de la muerte súbita, que ya está reglamentada, yo creo que va a venir a traer un ordenamiento en eso, ¿sí? En que se empiece a exigir que los torneos estos tengan, de hecho, desfibriladores, ambulancia. Muchas veces pasa, no hay ambulancia. No hay ambulancia, claro. No hay ambulancia. Yo, ¿sabes qué veo en ese tipo de torneo? Que, a ver, entiendo que ahora está como de moda el famoso tercer tiempo, ¿no? Yo hace mucho que no voy a jugar al fútbol, hace muchísimo, pero digo, lo veo, paso por ahí, o mis amigas me cuentan. Digo, ¿no es una cuestión un poco contradictoria? Contradictoria. ¿No? Porque es loco, ¿no? Vas a hacer un deporte y el tercer tiempo termina en bebidas alcohólicas, en comidas, es medio raro. Excesos, claro. Digo, eso hay que controlar eso. Digo, sí, yo creo que eso se debería regular, pero desde los torneos. Sí, es un tema súper complejo. Y ya te digo, esperamos que esto, con la ley que ya está reglamentada y que los municipios, a medida que se vayan adhiriendo, estas cosas dejen de pasar, ¿sí? Dejen de pasar y los controles sean más regulares y haya una entidad del Estado controlando esto específicamente. Porque sí, es contradictorio y no está bueno tampoco la imagen del deporte asociado a eso, ¿no? Claro, porque, a ver, se entiende, uno lo puede mirar como un grupo de amigos que después de un partido se te queda ahí, pero en realidad, digamos, después hay algunas que van un poco más allá también, ¿no? Sí, no, tal cual. Se rompen algunas barreras, algunas fronteras. Exactamente. Qué bárbaro. Bueno, así que fundamental entonces control, empezar con los controles, fundamental como para estar en... Sí, a partir de los 20 años un chequeo médico general con un laboratorio y ahí el médico clínico en general decide mandar al cardiólogo según lo que haya encontrado, si nunca ha tenido un electro hecho, que en general siempre nos los mandan. Claro. Y después más control riguroso en los deportistas que hacen alto rendimiento o alta exigencia, que también es un ambiente en el que te cuesta entrar desde la cardiología, porque el deportista se autopercibe sano. Sano, claro, tal cual. Entonces es muy difícil, y que si en general, gracias a Dios, son todos sanos. Esto que te decía de las múltiples causas de la muerte súbita, una tiene que ver con el estrés, los desequilibrios hidroelectrolíticos, la mala alimentación que pueden generar, el sobreentrenamiento, y que a veces el deportista no se da cuenta. Claro. En el contexto de un corazón con una predisposición,
puede terminar desencadenando en un evento de muerte súbita. Claro, claro. Viste, cuando hay uno, es normal escuchar. Yo, a ver, me sirve como cable a tierra, dejo todos los quilombos que tengo, los dejo en ese partido, en ese pádel, en esa salida a correr. Digo, y también el corazón está en ese lugar. Exactamente. Sí, ni hablar, ni hablar. Qué bárbaro. No deja de ser una exigencia para el corazón. Tal cual, tal cual. Bueno, Valentina, te queremos agradecer por estos minutitos. Rompimos las vacaciones, ¿no? Rompimos las vacaciones, mañana empiezo a trabajar igual. Bueno, ahí el mensaje para toda la gente que la está esperando. Mañana vuelve. Mañana contesto los mensajes. Mañana vuelve con las funciones. Todo el mundo. La gente grande es como demandante en eso, ¿no? Sí, igual son lo más. Me encanta trabajar con la gente grande, es súper respetuosa, cumplidora. Algo que nuestra generación es como que no. Claro, le cuesta un poco más. A la gente grande le decís que haga esto, va y lo cumple. Sí, o no lo hace, pero está ahí dándote la cara. Nada, son lo más, me encanta. Se pone para el reto, se pone para el reto. Valentina, muchas gracias por la visita. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Perfecto. Valentina Tancredi, cardióloga aquí de la ciudad de Olavarría, charlando un poquito entonces en lo que es desde hoy hasta el próximo 27, esta semana de prevención y concientización sobre la muerte súbita, que bueno, es un tema obviamente muy importante, y nosotros lamentablemente en la ciudad de Olavarría hemos tenido muchos casos que, bueno, obviamente hemos tenido que dar como noticia, como información, que bueno, obviamente ocurren, así que bueno, hay que estar ahí, tratando de mantenerse siempre en buena línea, y esa buena línea no solamente significa hacer un deporte, sino también hacerle un control a esta máquina perfecta que es el cuerpo humano, que obviamente necesita siempre tener alguna cosita ahí de fondo. Le agradecemos a la gente de Famil que nos invita como siempre a vivir mejor. Los invitamos a ustedes a pasar por España 3134, donde se pueden asociar de manera rápida y tener obviamente una cobertura ideal como la que propone Famil en la ciudad de Olavarría y además obviamente en toda la región. 11:20 de la mañana en todo el país. Hasta las 13 nos quedaremos repasando la actualidad de buenas canciones en este Contacto edición de día jueves.